En esta mañana estaremos desarrollando la elaboración de las piezas para el taller de dibujo computarizado de segundo corte, rueda de carro de corte en las unidades tecnológicas Barranca Bermeja, a cargo del ingeniero Luis Alberto Chacón. En el taller estaremos elaborando una pieza de diseño industrial llamada la rueda de carro de corte, y su objetivo es construir las piezas necesarias para elaborar el ensamblaje de la rueda de carro de corte. Se pide por favor que guarden todo en una sola carpeta y esto se entregará en medio digital a más tardar el 5 de octubre del presente año. Entonces, para iniciar analizaremos el listado de piezas que vamos a encontrar. En la vista explosionada podemos ver la forma del ensamblaje, sin embargo la estaremos analizando en el momento en que realicemos el ensamblaje. Ok, aquí está el listado de piezas. Comenzamos con la número 1, que no es más que la propia rueda de carro. La número 2 es nuestro eje. Y pueden encontrar el archivo en la descripción del video. Van a encontrar acá número 1 rueda de carro, que se encuentra en la figura 1250. El eje se encuentra en la figura 1180. La tapeta, que se utiliza por duplicado, es decir, en la cantidad aparecen 2, es la figura 1150, y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar entonces ubicándonos en el dibujo de la rueda de carro. Vamos a utilizar la versión de SolidWorks 2017 y para comenzar vamos a utilizar una nueva pieza. Vamos a darle a aceptar y esperamos que cargue los componentes. Bueno, en este momento ya tenemos nuestro diagrama para trabajar. Analizamos rápidamente. Es una figura que está construida a través de una operación de revolución de saliente base, donde la sección transversal se encuentra enmarcada en esta zona y va a comprenderse de un escalonamiento que se va a convertir en los orificios para inclusión del eje y de los rodas o de los rodamientos, y en la parte superior va a tener un canal forma circular para la ubicación de la rueda. Bueno, vamos a comenzar entonces definiendo en SolidWorks nuestro eje de rotación para aplicar la operación de revolución. Para ello vamos a ir al plano alzado y vamos a pedir un croquis. Utilizando la línea constructiva vamos a elaborar una línea horizontal que pase por el origen. Vamos a liberar con escape, vamos a pedir nuevamente línea constructiva y vamos a construir una línea vertical. Estos van a ser nuestros ejes para la elaboración de la figura. Con la F ajustamos pantalla, recuerden. Si queremos hacer que nos aparezca este espacio vacío, que va a ser el orificio, simplemente tenemos que separarnos del eje. También les recuerdo que para construir una operación por revolución solo debemos construir la mitad de la sección transversal, es decir, en este caso voy a construir solo la parte de arriba. Vamos a comenzar entonces dejando un espacio hacia la línea de rotación y voy a construir la parte superior. Básicamente lo que tenemos es como un escalón de 1, 2 niveles. Vamos a verificar si es cierto. De 1, 2 niveles, y lo que sería el tercer nivel ya es este bloque que ingresa. Entonces sube 1, 2 e ingresa, sube 1, 2 e ingresa, y en la parte superior vamos a encontrar una circunferencia que va a ir enganchada a la línea. Ahora vamos a ajustar todos estos elementos con las cotas, pero antes primero tendremos que realizar una simetría. La simetría de entidades nos permite crear una copia exacta de los elementos que tengo en un lado del croquis con respecto a un eje. Como pueden ver, aquí señalé con respecto a el eje vertical, pude haber señalado también el eje horizontal y los elementos me aparecerían abajo, pero en este caso no los necesito así, los necesito de forma vertical. Es como mirar la pieza a través de un espejo.
Señalamos entonces acá las entidades para simetría y empezamos a señalar cada una de las líneas. Y pueden ver cómo el croquis se va construyendo de un lado a otro. Encajaría perfectamente en la circunferencia porque todo lo hicimos con una simetría vertical. La ventaja de usar simetría es que un movimiento en alguno de los dos lados, un cambio de medida, un cambio de distancia, se ve reflejado automáticamente en el otro lado. Ahora sí, vamos a empezar a aplicar las cotas. Para aplicar las cotas debemos memorizar en el diagrama básicamente cuáles son las medidas a utilizar. Por ejemplo, la medida de esta línea inferior es de 21. La siguiente que vamos a encontrar es el diámetro total, por ejemplo, es este de 70, toda la pieza. La medida interna, o este bloque de acá, lo encontramos alineando aquí abajo y mide 60. Entonces básicamente vamos a tener 21, 60 y 70 milímetros. Para traer esta medida aquí, simplemente debemos tomar la cota inteligente y ya que utilizamos un eje central, pues tomamos medidas del eje central a cada uno de los puntos. La que medía 21, pues como está tomada del eje central, tenemos que dividirla en 2 para que nos quede centrada. Nos daría 10.5. La que nos medía 60, tenemos que dividirla en 2 también. 60 dividido en 2 daría 30. Y la más exterior, que sería esta de aquí, mediría 70 dividido en 2, o sea 35. Con esto ya tenemos entonces las medidas horizontales, que al multiplicar por 2 nos daría 21 en la parte inferior, 60 en la parte intermedia y 70 en la parte superior. Ahora la circunferencia también tiene una medida, aquí la pueden ver, dice que es de radio 30. Recordemos que SolidWorks nos permite calcular con la cota inteligente los diámetros de la circunferencia. En este caso el diámetro, si toco la parte exterior, me marca 36, pero el diámetro es el doble del radio, así que deberá ser de 60 milímetros. No sé si se alcanza a notar aquí, estamos muy cerca del borde. Eso es porque la circunferencia se encuentra o no se encuentra, perdón, fijada en algún momento. Entonces, cuando se fija en las alturas, esta distancia va a cambiar. Entonces, a continuación realizaremos el fijado de las alturas. Para fijar las alturas debemos tener en cuenta que esta figura tiene diámetros. Eso quiere decir que para tomar las distancias de una operación de revolución vamos a tener que trabajar solo con la mitad de la distancia, es decir, con los radios. En otras palabras, por ejemplo, el orificio interior donde va a pasar el eje no tiene medida en esta imagen, sin embargo en esta vista pasamos aquí, alineamos un poco hacia la siguiente vista y encontramos que esto refiere a la circunferencia interior de diámetro 60. Entonces nuestro SolidWorks, la cota inteligente que va a marcar eso, va a medir tan solo 30, porque sería la mitad del diámetro. Y se empieza a ajustar la figura. No pasa nada si se deforma un poco. De igual forma tenemos ahora esta circunferencia, aquí está, mide 68. M7 quiere decir que tiene un acabado, una superficie de acabado, pero no la ignoramos en este momento. Ok, 68 dividido en 2 nos da 34 unidades. La siguiente medida que encontramos es esta de 80, sin embargo esta corresponde a la separación de las perforaciones. Eso lo haremos al final. Alineamos entonces para la siguiente perforación que encontramos y es esta de aquí afuera, que mide nomás 98 milímetros. Entonces tendremos 98 milímetros dividido en 2, porque estamos trabajando diámetros, nos dio 49. Y por último tenemos la totalidad de la figura, que es de 130 milímetros, así que vamos a trabajar con una cota de 130 milímetros dividido en 2.
nos da 65. Noten que cualquier cambio que yo hago a la derecha se ve a la izquierda y viceversa, debido a que utilicé la simetría. Por último, me falta ajustar la circunferencia. Sin embargo, aquí van a encontrar ustedes que la circunferencia también tiene su propio sistema de medidas. Dice que de centro a centro en la circunferencia hay 150 milímetros de diámetro, lo que se traduce simplemente en una distancia de 150 dividido en 2, 75 milímetros de diámetros de radio a radio. Lo que tenemos ahora es nuestro croquis coronado con una circunferencia que no necesitamos que aparezca al momento de hacer la rotación. Entonces, para ello vamos a utilizar el recorte de entidades. Vamos a utilizar recortar hasta el más cercano y vamos a señalar todos aquellos elementos de la circunferencia que no queremos que aparezcan. Al momento de terminar, nos encontramos con un croquis cerrado y terminado. Bueno, ya tenemos nuestro croquis perfectamente medido. Aquí dice que está completamente definido, es decir, que la figura ya se encuentra prácticamente terminada. Vamos a darle a la operación que terminará con el volumen. Entonces damos revolución de saliente base. Nos pide un eje de revolución, señalamos acá el eje horizontal. SolidWorks automáticamente reconoce que todo el croquis que acabamos de hacer va a girar. Y ahora tenemos nuestra rueda prácticamente terminada con las medidas que teníamos para trabajar. A continuación realizaremos la perforación para los tornillos en las posiciones adecuadas. Para las perforaciones de los tornillos encontramos que se hacen al lado y lado de la rueda y que están separadas por una distancia de 80 milímetros, pero a su vez que están distribuidas en forma circular, es decir, que son 4 perforaciones con un diámetro de separación de 80 milímetros. En la parte inferior del diagrama van a encontrar el detalle A. El detalle A nos muestra que es una perforación de 8 milímetros, machueleada 8 milímetros, con una profundidad de 18 milímetros y una profundidad de rosca de 15. Para eso podemos utilizar una herramienta de taladro que nos entregue de una vez el roscado, o podemos hacer simplemente las perforaciones con una operación de corte. Hoy vamos a hacerla con una operación de corte y ya más adelante hacemos el taladro. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra pieza casi terminada y vamos a ir a la vista lateral sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a pedir un croquis. Para hacer las perforaciones, lo primero que voy a hacer es ubicar la tapa con la que voy a trabajar. En este caso sería esta superficie que está interna. Pertenece a la vista lateral derecha y vamos a pedir un croquis sobre esa tapa. Voy a ubicar una circunferencia guiado por este eje sobre esa tapa y la voy a medir. Habíamos dicho que la medida de esta perforación era de 8 milímetros. Y luego voy a utilizar la cota inteligente para separar desde el centro hasta el centro de la circunferencia lo que sería el radio de rotación. Verifiquemos que el radio de rotación sería marcado entre perforación y perforación como 80 de diámetro, pero sería 40 de radio. Una vez que tengo ubicado estos elementos, voy a buscar una herramienta que se llama la matriz circular de croquis, lo que le permite a SolidWorks distribuir elementos en forma circular. Para ello simplemente tengo que señalar en el primer cuadro el punto a partir del cual va a ser la rotación y luego buscar la cantidad de elementos que quiero repetir y en la sección de entidades para la matriz señalar, en este caso, el círculo que quiero repetir. Como pueden ver, aparecieron 4. Si quisiera más, pues aquí cambio el valor y SolidWorks automáticamente los distribuye. Solo utilizaré 4. Vamos a darle a aceptar y ya tengo listo el croquis para perforar. Ahora vamos a utilizar la operación de corte para realizar la perforación. ¿A qué distancia vamos a perforar? Pues miramos aquí el diagrama, lo encontramos en la sección del detalle. El detalle nos dice que puede ser 18 de profundidad con 15 de roscado. Entonces vamos a profundizar hasta 18 y luego elaboramos el roscado. Aceptamos y obtenemos entonces las perforaciones de un lado.
Para hacer las perforaciones del otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos la cara que queremos trabajar, en este caso es la lateral izquierda, señalamos la tapa, vamos a croquis, pedimos un croquis, realizamos el círculo con el que vamos a iniciar, lo podemos hacer si quieren también aquí abajo, no hay problema. Cota inteligente, vamos a medir que el diámetro era de 8 milímetros. Luego vamos a seleccionar del centro de la circunferencia al centro de nuestra rotación, el diámetro de rotación, que en este caso fue de 40, y vamos a pedir la matriz circular de croquis. Señalamos el parámetro inicial, que es el punto de giro, y luego las entidades para la matriz, que son los círculos que voy a repetir. Como eran 4, ya quedaron distribuidos automáticamente. Voy a la operación destruir corte, ya está memorizada la profundidad de 18 y ya me queda perforada. Entonces ahora ya tenemos nuestra figura terminada con perforaciones a ambos lados. En un próximo video estaremos realizando los roscados. Muchas gracias.